Blackbot House presenta. En esta edición de Creative Talks Podcast, ¿qué significa que lo que era viejo esté de moda otra vez? Estamos atravesando un periodo de 5 días conocido como el YEP. ¿Qué es, en qué consiste y cómo te beneficia? Rick Rubin ha presentado The Way of Code, el cual combina filosofía ancestral e inteligencia artificial moderna, convertido todo un manifiesto creativo, mitad libro, mitad herramienta, mitad sistema operativo espiritual para el futuro. ¿Cómo podría ser el mundo en el año 2125? Te presentamos algunas conclusiones del House of Collaboration de Davos. Vimos la película de ciencia ficción, The Assessment, y nos encantó. Te contamos todo. Y, para nuestros Patreon, te hablamos del libro Piensa como un plebeyo, de David Boiler. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Fer, el otro día estábamos viendo una serie, no recuerdo cuál serie era, creo que tal vez era Andor, porque estamos un poquito desfasados viéndola por primera vez y terminamos la primera temporada. Y había una frase que hasta pusimos pausa como para vernos, que decía: lo que era viejo está de moda otra vez. Y de repente, Fer, cuando llegas a 40 y tantos, tú que estás en tus 30 finales... No, yo estoy en mis 20, se sabe. Te das cuenta que esta frase ocurre y ocurre y ocurre. O sea, de repente, no sé, en la semana hay una nota en donde Lego está lanzando el Game Boy una vez más. ¿Leyeron muy bien? ¿Escucharon muy bien? Lego está lanzando un Game Boy de Nintendo. Y de repente ya lo habíamos platicado cuando fuimos a París, cómo estaba emergiendo todos los viniles y cómo las viejas generaciones llegaban con sus viejos medios a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones estaban fascinadas de descubrir por primera vez un vinil y todo lo que había detrás del ritual de colocar el vinil, o tener en sus manos un cassette y darle play en un Walkman, ¿no? O entender que es un CD y ponerle un Dixman. O sea, todos los viejos medios que para ti, para mí, son viejas cosas. De repente, Fer, estamos viviendo nuevamente otro loop donde todo lo viejo está de moda o es nuevo otra vez. Creo que más allá de la parte nostálgica que esto representa, porque claro, podríamos decir, es que eso ha pasado constantemente durante siglos y siglos y como que estos ciclos siempre se repiten.
Pero no estamos hablando solamente de la nostalgia que nos da a quienes crecimos en los 80, 90, el lanzamiento del Game Boy, sino justo creo que la parte crucial que tocas es para mí lo más interesante. Porque es normal que una generación extrañe sus cosas del pasado, ¿no? Siempre cuando vas creciendo vas creyendo que el antes fue mejor. Antes había mejor música, antes había mejor tal, ¿no? Pero más allá de eso, para mí lo crucial es justo que las nuevas generaciones se están enganchando con esa llamada, o que podríamos decir vieja tecnología. A mí lo que me gusta ver es que lo hacen genuinamente desde la sorpresa. Y eso me conmueve en el sentido de me hace recordar mi primera vez en esa experiencia, ¿no? O yo veo videos en TikTok o en otras redes sociales de padres diciéndole a sus hijos, ay, le voy a regalar esto porque él nunca ha visto un Walkman, o voy a hacer esto porque él nunca ha visto tal juguete o tal juego. Y la cara de sorpresa que genuinamente tienen ante esas viejas tecnologías me hace recordar pues la primera vez que yo tuve contacto con eso, ¿no? Yo no sé, hace poco vi una chica usando un celular de estos flip, que pues muy viejito, y yo dije, claro, o sea, yo cuando lo tuve por primera vez yo dije, esto es el futuro, amigos, o sea, yo ya sentía como algo muy avanzado, y ellos lo ven no como algo viejo, pero tampoco como algo nuevo, sino como algo distinto, algo que sale de lo que están usualmente acostumbrados a ver. Y eso me parece genuino, o sea, es otra forma de no perder la curiosidad y la creatividad, ¿no crees? Sí, y también es un tema de entender tu postura y tu posición en este mundo. O sea, ahora logro entender, no sé qué va a pasar cuando tengamos 80 años en términos de cómo está el mundo exactamente en ese lugar, pero hoy los que tienen 80 años y que de alguna manera la gran mayoría sigue liderando compañías, o sea, también ese es otro tema que ya hemos dicho varias veces, ha visto estos loops de repetición una y otra vez, ¿no? Hay un tema de experiencia que te da la vida cuando eres observador y cuando no solamente vives en el aquí y el ahora completamente, sino que logras entender todos los fenómenos sociales que están ocurriendo, económicos, etcétera, que de alguna manera logras entender el patrón y te da nostalgia y sientes ternura. Sí, es un tema de compasión también. O sea, el que alguien por primera vez el día de hoy inserte un cassette en un Walkman y le ponga play, en este momento es la primera vez de alguien. Y a veces esas frases, Fer, que nos decimos de, mira, todavía existen las primeras veces, ¿no? O sea, todavía hay primeras veces de nuevas generaciones que se están enterando que hay una banda de rock y ponen por primera vez el track y sienten lo mismo que tú sentiste cuando eras joven o niño y lo descubriste. Esas primeras veces, ese loop de repetición, ese Amanda Presley regresando nuevamente al cine, o sea, estos loops, The Backstreet Boys llegando a The Sphere y ves que en este momento mientras estamos hablando hay un resurgimiento de los 90s, o sea, desde la estética visual, la ropa, la música, los artefactos que... Como 90-2000, ¿no? Porque también está este tema del Y2K, con todo lo que eso representa, bueno. Exacto. Y malo. O sea, como que sí, tienes toda la razón, pero creo que mucho se debe, insisto, no solo a la nostalgia de quienes vivimos esa época, sino al agotamiento mental e incluso me atrevería a decir espiritual que tienen hoy en día las personas y que ya todo lo que puede ofrecerte tu teléfono móvil ya lo tienes. Pero entonces, como ya lo tienes, y ya estás saturado de eso, ahora estás buscando otras experiencias que estén fuera de eso. O sea, a mí lo que me parece maravilloso es que en el momento de máxima tecnología que hemos tenido jamás, en términos de lo que podemos poseer, los gadgets que podemos tener, lo que implica que se construya un celular, que al final me encanta... que si lo pensamos, pues son rocas inteligentes, ¿no? Son rocas que se trabajaron y evolucionaron a lo que hoy es esta tecnología. Pero a pesar de que estamos en ese mejor momento, la gente sigue buscando algo más. Y ese algo más lo encuentra en las tecnologías viejas.
Y que creo que este fenómeno explica muy bien el por qué nunca nada muere. El por qué nunca nada muere. Y por qué estas ideas de se va a morir el periódico, se va a morir la televisión, se va a morir tal. No se murió, no se ha muerto. Porque al final del día hay otra audiencia que se reencuentra con esa tecnología, que rescata esa nostalgia, que revive esos momentos. Y a mí me sorprende, o sea, me conmueve, me maravilla ver cómo somos capaces de estar viviendo el epítome de muchas cosas, pero al mismo tiempo regresando a otras. Lo traigo a escena porque ahora que ya sabes el loop y ahora que observas las nuevas generaciones que están descubriendo lo que tú ya sabes, compórtate como un buen pasador de conocimiento. Si alguien ya descubrió un vinil, compártele un buen vinil. Si alguien descubrió un nuevo track, compártale una banda que suena parecido, que sabes que le va a gustar. Creo que de eso se trata también el crear una sociedad y una cultura o una civilización como la que tenemos en la buena forma. De repente cuando ves a tus niños nacer y te toca de repente darles este eslabón de conocimiento, nos está tocando a nosotros la posibilidad de darlo. Y ahora que estos loops se están repitiendo, este descubrimiento que tú tuviste porque alguien te lo trajo, alguien te lo dio o alguien había creado un tianguis para que un día tú lo visitaras, ese fue el driver, ese fue el mecanismo como tú lo conociste. Ahora tú eres el mecanismo y eso es una oportunidad lindísima ante estos tiempos que se están repitiendo. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. El epicentro de la innovación visual y la creatividad digital en México está de vuelta. Off MX. Súmate este 28 y 29 de agosto de 2025 al encuentro de diseñadores, artistas digitales, tecnólogos y mentes creativas e inspírate para reinventar el futuro. Off MX. Festival Internacional de Arte, Creatividad y Cultura Digital. 2 días que transformarán tu creatividad. Off MX. Conecta con las mentes que están transformando la creatividad global. Off MX. Blackbot, orgulloso media partner, presenta. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Feri, hablando de tiempos Y de ciclos. y de cosas que no conocíamos o que de repente se repiten, por supuesto en el ciclo, les voy a contar algo que ni ustedes mismos ni yo lo conocía y que me parece mágico. El Wayef. Déjenme les explico. El Wayef, también conocido como los días sin nombre, el nombre me encanta de los días sin nombre, es algo que estamos ahora mismo viviendo. Es un periodo especial en el calendario maya llamado Hav. En el calendario maya hay 18 meses en lugar de los 12 meses que tenemos en el calendario gregoriano que hoy habitamos, pero en el maya había 18 meses de 20 días cada uno. Si tú sumas estos días con los meses, suman 360 días. Y al final de ese ciclo de 360 días se agregan 5 días adicionales conocidos como Wayef. Lo hicieron para completar el ciclo solar de 365 días. Ahora que estás escuchando este podcast, estamos justamente en esos 5 días. De hecho, estamos en la fase final del Wayef. Estamos en el cuarto de los 5 días. Así es. Y me parece maravilloso porque son los días sin nombre y el objetivo de hacerlos es que ocurren rituales y es una oportunidad de volver a conectar con cosas y de repensar cosas y de reestructurar cosas. Les voy a explicar un poco de cómo fue. El primer día del Wayef, que fue el 21 de este mes, se produce la purificación transmutada a través del conocimiento. El 22 de este mes se produjo el refinamiento a través de la humildad. El tercer día, que es el 23 de este mes, se produjo la transformación a través de la paciencia. El cuarto día, que ahorita es donde estamos parados grabando este podcast, el 24, se produce la maduración a través del poder de la voluntad. Y el quinto día, que es mañana, Fer, y la gran mayoría de ustedes lo va a escuchar en este quinto día, se produce la sincronicidad.
ese es el día fuera de tiempo, o el día verde, o el día del perdón, o el día de la paz. Y luego, el sexto día, que sería ya el nuevo año, es el sol nuevo. Esto es un tema pues como medíamos el tiempo ancestralmente y como nosotros estábamos parados en esta cosmovisión y como estos 5 días nos entraban en un proceso de purificación consciente durante todos estos días. Y me parece fascinante que en todos los ciclos de nuestros antepasados de regresar al origen, por eso el pensamiento original que estamos promoviendo, regresar al origen, de repente tenían prácticas, de repente tenían una visión mucho más clara de cómo lo teníamos nosotros, que todo es producir, performar. Y en estos 5 días más de performar era una introspección profunda para volver a reinventarte y volver a salir y renacer con el nuevo sol. A mí lo que me gusta mucho es la diferencia que hay entre el calendario y esto que es más un sincronario. Por eso es que no está pasando al mismo tiempo. Nuestro fin de año calendario gregoriano es otro, es el 31 de diciembre. Pero esto yo le llamo sincronario, si es que se podría llamar así, justo porque realmente está sincronizado con un montón de aspectos que sabemos que los mayas eran grandes observadores, grandes astrónomos, que con la tecnología de su tiempo, que también es maravilloso aprender de eso, podían observar el espacio, el cielo, y tomar anotaciones y darse cuenta de cómo había estas sincronicidades, que eso de inicio ya me parece una locura, ¿no? Ayer hablábamos un poco sobre ya nadie mira al cielo, ya no nos da tiempo de ver el cielo, estamos en la tierra, ¿no? Trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer o lo que se espera. Con la mirada abajo. Y no vemos el cielo. Entonces, empezando por ahí, y como bien dijiste, este periodo que dura del 21 al 25 de julio, me gusta también, además de lo que ya explicaste, el nombre que tenía y el nombre y símbolo que tenía cada día. Por ejemplo, el 21 le llamaban tormenta lunar azul. Y justo como tú lo mencionabas, ahí empezaba como el día de la reflexión, el como que hicieras un recuento, y este día lo que él hacía era una invitación a cambiar lo necesario, o sea, como que tú dijeras, a ver, ¿qué necesito cambiar ahora para iniciar mi año nuevo? Después el 22, sol eléctrico amarillo, que el símbolo está precioso, es como, no sé, eso, como un sol. Y justo en sintonía con este nombre es que te tenías que enfocar en activar tu fuego interior. Hablando, antes de grabar, tuvimos una conversación John y yo sobre esto, sobre el fuego interior o lo que te mantiene vivo, ¿no? El kundalini. Y bueno, acá también se menciona en ese aspecto como el fuego que se enciende dentro de ti y que era como un momento donde tú conectabas con esa esencia. Después el dragón autoexistente rojo, que el nombre ya me parece una locura por sí solo. Claro que estas son no traducciones fidedignas porque sabemos que hubo pérdida en la traducción de muchos documentos, pero bueno, es un poco como se entendería en nuestras palabras. Dragón autoexistente rojo. Y esto es un tema de ser y dar, principalmente para dar paso a la evolución. El 24, que es el día en el que estamos hoy, tiene nombre viento entonado blanco. Y ya, bueno, no quiero repetir un poco más de lo que dijiste. Y finalmente, el último día es la noche rítmica azul. Que las palabras importan un montón. O sea, la noche rítmica ya por sí solo suena a eso, ¿no? Como una sincronicidad, una armonía, un ritmo con el que te preparas desde la conciencia, desde la introspección, reflexión y meditación, para recibir ahora sí como totalmente renovado el día 26 de julio, que sería el año nuevo de acuerdo con esta sincronicidad o con este calendario. Y a mí algo que me gusta, John, es que cuando trato de comparar esta preparación tan profunda, tan incluso mística en ciertos aspectos, con lo que hacemos usualmente en un año nuevo, como que me hace un choque, porque claro, tú piensas en el año nuevo tradicional y es como mucho caos en las calles, la gente comprando regalos, comprando cosas, como que todo muy orientado hacia el mundo que hoy tenemos, ¿no? Muy capitalista, muy de consumo. Y como
entiendo perfectamente, eran otros tiempos, etcétera, y había otro tipo de prioridades, pero me gusta mucho cómo esto más bien es un tema de ir hacia adentro, ¿no? De preguntarte, esto de era un cuestionarte. ritual de purificación, de reflexión, de protección. O sea, era un tema de parar. Estos 5 días simplificaban de alguna manera la experiencia antes de recibir el nuevo año. Representa un momento de transición, un tipo de limbo en la tierra entre el año viejo y el año nuevo. Y para los mayas también era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la renovación. O sea, nada que ver con compra esto, compra aquello, ¿no? Es increíble cómo cambiamos. Y luego también me gusta esta creencia que se tenía que en estos días el mundo espiritual y el terrenal estaban muy cerca. Recordemos que los mayas tenían mucho esta cosmovisión de el inframundo y cómo era su conexión con el mundo que conocemos. Y eso me gusta porque a pesar de que muchas veces se les dio una connotación como de días de mala suerte, claro, es que si lo ves así, si el mundo espiritual y terrenal están colapsando, pues por supuesto que pueden pasar cosas, digamos que anormales o extrañas, ¿no? Pero creo que esas cosas anormales o extrañas van en cuestión de la no sincronización que tendrías en esa cosmovisión. O sea, si tú no te dedicabas estos 5 días a hacer lo que tenías que hacer, que era reflexionar e introspeccionar, pues seguramente te topabas con alguna situación que hacía creer a los de alrededor de, ya ves, tuviste mala suerte porque no te pusiste a reflexionar, ¿no? Que también me gusta eso, o sea, me gusta cómo se construyó este tema de pensar que eran días donde tenías que tener cuidado con lo que pensabas, con lo que hacías, pues porque eran días, estos días adicionales, ¿no? Estos días que eran como, me gusta cómo lo llamaban, ¿no? Que son como un limbo, ¿sabes cómo siento que son? Como el año bisiesto que tiene un día adicional, siento que, sí, que tienen esa misma energía en el sentido de esta cosmovisión. En fin, creo que es interesante, como tú dices, volver a las bases. A mí cuando me platicaste, yo me puse a investigar también como de, oye, ¿cómo es que no sabía esto? Y me pareció precioso porque al final, pues es algo que podríamos hacer sin necesidad necesariamente de creer o no creer en lo que tú creas o no creas. O sea, creo que está bueno asignarte en el momento que tú quieras y así lo decidas, incluso desde la perspectiva creativa, 5 días al año en el que puedas atravesar este proceso de purificación, ¿no? Que no necesariamente tendrían que ser alineados a este calendario, pero que tú eligieras 5 días al año me parece como práctica creativa inclusive muy poderoso. Totalmente de acuerdo. Así que todos los que están escuchando este podcast, no importa la nacionalidad donde estén o si no tenían ni idea de qué eran los mayas, les deseamos un feliz Wayev. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fernanda Rocha, ya sabes que yo soy un gran fan de Rick Rubin y su último libro, cada vez que tengo oportunidad, de Creative Act, lo recomiendo totalmente para que lo lean. Pero deben de saber que por ahí de febrero, marzo, estuvimos analizando muy fuerte todo lo que era el vibe coding. Hay un artículo ahora mismo en Blackbot/blog donde está explicado qué es el vibe coding de manera muy profunda. Y en paralelo, Rick Rubin le habían pedido exactamente lo mismo, Fer, pero le había pedido una compañía que tampoco es santo de todas mis devociones, de hecho, nada, de Anthropic. Le pidió a Rick Rubin que pudieran ayudarles a entender desde el punto de vista de Rick Rubin qué pensaba sobre el vibe coding. Y déjenme explico rápido qué es el vibe coding. De alguna manera el vibe coding es un acercamiento en términos de lenguaje a que tú, dentro de una interfase de inteligencia artificial, pudieras pedirle en un lenguaje más natural, más coloquial, y pedirle o hacer instrucciones en ese lenguaje hacia la IA para que pudiera ejecutar algunos comandos de código, te ayudara a estructurar. O sea, tú lo puedes decir, por ejemplo, quiero hacer un sitio web, hazme un sitio web, y sin pedirle ejecuta JSON con tal y tal y tal, no tendrías que tener ese lenguaje técnico para pedirle a la IA, lo cual te quita el lenguaje computacional a un lado
y te permite vibe codear, o sea, de alguna manera pedirle instrucciones coloquiales a la IA para que pueda ejecutar acciones. Es como lo que hizo Dios según el mito de la Biblia, ¿no? Exactamente. Decir que se haga la tierra y se hizo la tierra. Déjame me detengo un segundo ahí, porque justamente con Dani, que le mandamos un abrazo, que está en la ciudad de Bogotá, que me mandó justamente un mensaje recordándome esto que está haciendo Rick Rubin, le decía, mira, al final del día, todo lo que tiene que ver con el prompting, de alguna manera, es un acto de creación, así como la magia, cuando tú tiras un conjuro, o Fer, como tú lo dijiste en el caso de las deidades, como cuando crearon cosas. Estamos regresando al momento original de la creación, donde ahora se puede crear con tan solo decirlo o pensarlo en los siguientes meses. Vas a pensar en algo, la IA lo va a interpretar y lo va a ejecutar. Ese vibe, y ahora le voy a quitar el coding y voy a poner el vibe creating, el crear por sensaciones o emociones, sería como la traducción en español, ¿no? Crear emocionalmente. No es emotional creating, es vibe creating. De alguna manera va a cambiar la manera en cómo estamos en la interfase interactuando máquina-hombre o máquina o humano-máquina. Y eso evidentemente marca todo un nuevo reentendimiento de la magia como concepto, no la magia como truco. Los conjuros, que eran estos spellings que tú aventabas para poder conjurar algo y que se hiciera, básicamente es un prompt. ¡Qué locura! Sí, lo estamos viendo así. Pues bueno, con este mismo misticismo, Fer, de alguna manera Rick Rubin lo reinterpreta y lo que hace es que agarra un texto y todo un pensamiento de Tao Te Ching, que hace 3000 años de antigüedad, de un documento que él escribió para entender qué era inteligencia y creación, y lo que utiliza es, inspirado en esta lectura de Tao Te Ching, vuelve a reinterpretar qué significa el vibe coding, que para mí, Fer, no tiene nada que ver con vibe coding, sino más como un vibe creating. La verdad es que sé que en términos de brand o de marca le pidieron a la gente de Anthropic que le pusiera así, pero en realidad si le cambias el vibe coding como vibe creating, vas a entender la profundidad de este texto. Y antes de que te hagas esta inmersión, John, quiero nada más como poner un poco de contexto de este libro o esta lectura. Fue escrita por Lao Tse, que también ha sido llamado Lao Tzu o Lao Tzu o Lao Tzu o Lao Tzu, ha tenido muchos nombres, pero bueno, es esta personalidad china cuya existencia histórica siempre ha sido un debate. Por eso me gusta mucho y por eso a propósito estoy empujando este tema del mito de la Biblia, lo que tú dices del spelling de la magia, porque al final todo esto está enrolado con eso y me hace recordar en los tiempos de la cibernética, cuando empezaba todo este movimiento, que decían que la tecnología era indistinguible de la magia, ¿no? Y creo que estamos en ese momento, donde al final del día lo que estamos haciendo es volver a esto, o sea, como tú te tratas de hacer el muy agnóstico y todo, pero creer en la tecnología también ya es creer en algo, ¿no? O sea, yo solo para poner un apunte en eso, Fer, me encanta porque inevitablemente nos estamos acercando, o sea, y perdona a todos los científicos, yo lo fui, y digo lo fui porque ya lo trascendí, ojalá lo trasciendan ustedes. Hay cosas que los libros de ciencia no logran explicar de cómo funciona el mundo. El mundo no son unos y ceros. Y si vamos hacia allá y queremos explicar con unos y ceros, esto se va a volver insípido y repetitivo, y la humanidad no es así. No, tan solo con toda la tecnología que se está descubriendo y desarrollando a través de el tema cuántico, te das cuenta que hay un montón de cosas que escapan a nuestras explicaciones con la tecnología que teníamos hasta el momento. 100%. Y mientras sigamos rascándole a la historia de la humanidad y logremos encontrar nuevos artefactos y nuevas vías para entender qué éramos en el pasado, y las vamos a descubrir, cada vez nos van a empujar más a estos nuevos libros. Y como nuevos libros, estamos hablando sí de filosofía, sí de magia, sí de astros, sí de ancestralidad, y no solo de un Dios verdadero. De hecho, la idea de tu Dios verdadero, cualquiera que este sea, no es que esté incorrecta, es incompleta, pero está cercana a la verdad. Porque viene de una fuente. La palabra fuente, que de alguna manera viene en esta filosofía ancestral del Tao Te Ching, que utiliza
justamente para hacer este escrito, justamente la fuente y la sincronicidad que tienes con la fuente, la manera en cómo logras bajar los códigos de esa fuente, es básicamente la estructura de cualquier creación que hagas el día de hoy, desde el punto de vista de este texto de Rick Rubin. No, y que además coincide con lo que muchos creadores y creativos han narrado a lo largo de sus trayectorias, sobre todo quienes han sido más famosos y prolíficos, ¿no? Por ejemplo, lo que hacía Tesla, y me refiero a Tesla la persona, no Tesla la marca, que cuando le preguntaban de cómo se le ocurrían sus inventos o de dónde se inspiraba o de dónde los sacaba, y él decía, es que honestamente no lo sé, de repente son cosas que aparecen en mi mente. Y él hacía como ciertos ejercicios de lo que hoy podríamos llamar meditación para poder acceder como a ese lugar, a ese espacio, a esa energía o como le queramos llamar al día de hoy, y poder, como él lo decía, literalmente bajar información de ese lugar y a través de eso inspirarse y crear lo que creo que fue una locura para su tiempo. Y cuando unes todas estas fuentes de quien está tomando muy en serio la creatividad, por ejemplo, en el episodio pasado hablaba de Julia Cameron con El Camino del Artista, que de alguna manera es un libro no contemporáneo, es un libro ya viejo, tiene décadas de creación, que habla exactamente de la misma fuente. El ser humano de alguna manera cuando entra en este trance, si así le queremos nombrar, pero en realidad está entrando en un estado de flow, en un estado de no mente. También eso es ruido en tu cabeza porque todo lo que haces es mental, y estar en el momento único de la creación, en ese primer momento, en ese primer chispazo donde te vuelves creador, es un estado no mental donde estás sincronizado con la fuente. Julia Cameron le dice Dios, ¿no? Y la interpretación de Dios no es un Dios cristiano, un Dios católico, no. Tiene que ver con una fuerza, una energía, una fuente a la cual te conectas, y que de alguna manera en este texto, basado en esta filosofía, es exactamente igual. Lo que vas a vibe codear / vibe crear es justamente este acercamiento filosófico que pone en este texto, donde tú como ser divino te conectas a la fuente para que ahora los límites de la creación se disuelven. Es decir, ya no hay pasaporte creativo para crear, todo está listo para ser creado. Y de alguna manera, haciendo a un lado lo que por un lado quería Anthropic, y se los vuelvo a decir, yo no soy fan de nada de lo que Anthropic hace, pero básicamente de nadie de los que está haciendo tecnología el día de hoy. Pero lo que sí logra Rick Rubin en la libertad que le dio Anthropic es que pudo explicarnos o haber creado lo que estamos viendo en la pantalla. Es uno de los primeros escritos, todavía no impresos, espero que un día esto lleve a un nivel de impresión física, uno de los primeros navegaciones filosóficas sobre la intersección creatividad humana con creatividad artificial, envuelto en todo un ritualismo energético que en realidad esto es una nueva entrada a un nuevo libro. A ver, eso suena bastante loco. Voy a explicarlo en términos más pragmáticos. ¿Qué es? Es un sitio web donde, ya dijimos, está inspirado en un texto que se escribió hace muchísimos años. Rick Rubin lo toma y voy a leer un fragmento para que se den una idea de qué estamos hablando. Antes de leerles el fragmento, debo decir que en la página del lado izquierdo tú vas a ver una imagen generativa que se está como moviendo constantemente, y ahí hay un espacio para que tú escribas como un prompt. ¿Un prompt de qué? Pues a partir de lo que estás leyendo, que es lo que yo les voy a contar ahorita. Ahí les va. Parte 1. El código que se puede nombrar no es el código eterno. La función que se puede definir no es la función ilimitada. Lo sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Lo nombrado es la madre de 10,000 cosas. Libre del deseo, ves la esencia sin forma. Atrapado en el deseo, solo ves las manifestaciones. Ambos provienen de la misma fuente, pero difieren solo en el nombre. Este modelo es el misterio, la puerta a todo entendimiento. Palabra de Rick Rubin. Entonces, a ver, sin tratarnos de meternos con las creencias de nadie ni mucho menos, pero yo sí creo que al final del día, a ver, desde el punto de vista estratégico, voy a hablar desde 3 perspectivas, ¿vale? Desde el punto de vista como consultora estratégica, me parece
una gran estrategia de vibe washing, vamos a llamarle. De Anthropic. De Anthropic, claro, ¿no? Porque... Y justamente poniendo esto, perdón por interrumpirte, lo nuevo que está hablando. El CEO acaba de... evidentemente Anthropic hace un par de años era un tipo mucho más ético respecto a su postura de la IA. Una de las cosas que no permitió hace un par de años es que no iba a recibir ningún capital procedente de, por ejemplo, lugares en conflicto o proguerras. Uno de estos lugares, y perdón por toda la zona de Arabia Saudita, pero estaban muy interesados por invertir en Anthropic y él había dicho no. Pero hace un par de semanitas lo invitaron a una gira que este tipo es muy pro-Trump y entonces se dan cuenta que la relación Estados Unidos con toda la esfera y el poder que hay en Arabia Saudita o todo el poder saudí que está emergiendo ahora mismo, pues están muy interesados en poner capitales en compañías de inteligencia artificial. Y entonces toda la gente que en ese momento había aplaudido que Anthropic no recibiera fondos, pues ahora el CEO dijo, sí vamos a recibir, qué mal que es que nuestra tecnología esté en manos de personas que le pueden hacer mal al mundo, pero pues qué les voy a decir si esto es el juego. Tal cual lo escribió en una carta. Esta carta tuvo acceso a la plataforma Wired y Wired ha publicado todo un artículo donde justamente está analizando qué es lo que exactamente dijo el CEO de Anthropic. Entonces, eso nuevamente me pone a mí en el tema de ninguna de las personas que en este momento en tecnología está creando esta revolución de IA, lo está haciendo desde un punto humanista. Y como tú dices, Fer, este ejercicio de Rick Rubin, que a pesar de que es una campaña de washing, vibe washing, gracias por inventar el término, eso no lo había escuchado jamás y sí es cierto, es un vibe washing. De alguna manera Rick Rubin se zafa el vibe washing diciendo, ok, voy a hablar vibe coding, pero para nosotros, y por eso estás escuchando este podcast, puedes cambiar el vibe coding por el vibe creating y vas a encontrar la profundidad del texto. Ahora, ya lo dije como consultora estratégica, ahí Anthropic como marca, y esa es una conversación que ya tendremos después, pero las marcas están destinadas a ser inertes porque son marcas y no personas, por lo tanto necesitan a las personas. ¿Qué tipo de personas? Pues las que te alcance pagar. En este caso le alcanza para pagarle a Rick Rubin y pues o sea, yo también lo contrataría si tuviera el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, perfecto. Ahora, desde el punto de vista de creadora, creativa, diseñadora, a mí me llega este texto en un momento donde justo estoy en estos cuestionamientos no solamente racionales, sino filosóficos y podría decir que hasta ontológicos de dónde viene la creación. Porque he tenido ciertos momentos en estos últimos días donde eso me ha llevado a esos momentos o esas situaciones me han llevado a cuestionar, oye, ¿de dónde viene la creación? O sea, ¿de dónde se me ocurren estas ideas? ¿Cómo es que las tengo? Etcétera, etcétera. Y esto pues llega en ese momento donde digo, claro, me hace sentido que diga que el código que se puede nombrar no es el código eterno, por supuesto. O sea, lo entiendo desde el punto de vista del diseño. Claramente. Lo que es, lo que pertenece a lo que ya estaba antes de nosotros, antes del Big Bang, según la ciencia, pues lo que pertenece a eso no lo puedes comprender, porque uno, no existíamos y dos, rebasa nuestra tecnología y lo que hoy podemos explorar, entonces no puedes entenderlo. Por lo tanto, lo que sí puedes entender es diseño, porque todo lo que ha sido manipulado o creado por el ser humano es diseño, porque el diseño es la intervención al mundo natural. Entonces, cuando dice la función que se puede definir no es la función ilimitada, también lo entiendo en ese sentido. Lo nombrado es la madre de 10,000 cosas. Para mí, lo nombrado es el diseño. Lo que ya puedes nombrar es porque ya fue diseñado y ya está en el alcance de tu entendimiento y de la materia, de la materialidad, ¿no? Entonces, como que cada frase, cada cosa la entiendo desde ese punto de vista del diseño, mi relación con el diseño, mi relación como diseñadora. Y por último, que recuerden que dije que lo iba a analizar desde 3 perspectivas. El último es como una persona que siempre está muy relacionada con la tecnología, pero al mismo tiempo siempre viéndola como con sospecha, ¿no? Con suspicacia, en donde no me creo todo lo que la tecnología promete, pero hay vamos a decir, un brote, algo emergiendo que me da esperanza en el mejor de los sentidos, y es si las personas
que pueden tener acceso a internet, a esta pantalla, a esta plataforma en particular en este momento, realmente toman la esencia del texto que, como sabemos, está inspirado en un texto que tiene, volviendo al tema original, ¿no?, que tiene cientos de años, y lo practican, creo que ahí está el gran aporte que trae consigo la inteligencia artificial. Y eso es como si hubiera un hilo del cual me sujeto, ni siquiera una cuerda, sino un hilo del cual siento que podríamos abrazarnos, es el de entender la tecnología como esta gran manifestación humana y como un gran esfuerzo colectivo de poder nombrar y darle materialidad a cosas que no comprendemos. Eso es finalmente lo que hacemos con la tecnología, ¿no? Totalmente. Los que preguntamos, o sea, esto es lo que hacemos con la tecnología, los que la consumimos, la alteramos, la jugamos desde un punto de vista de creadores, porque quien solo se queda en el papel de consumo lo lleva a otro territorio. Que eso también me recordó y lo ligo con un documental que alguna vez vimos de Santiago Pando, que dice una frase muy fuerte y que ahora tiene total sentido. Si no estás creando, estás obedeciendo. Y esa frase a mí me resuena mucho con lo que también dice este texto, porque incluso en el texto dice algo sobre cuál es la labor del vibe coder y cómo se relaciona con la creación y todo, ¿no? Yo ahí uso otras palabras, o sea, en mi mente no dice vibe coder, dice creador. Sí. Pero bueno, al final del día lo que estoy intentando decir es que este es para mí el gran reflejo, o sea, al final mi perspectiva esperanzadora sobre la inteligencia artificial o mi perspectiva optimista es que este es un espejo de esos espejos que hacen ver las cosas grandes, ya saben. Bueno, para mí la IA es ese espejo, que si tú pones atención puedes ver reflejado la magnificencia de muchas cosas, en todo sentido. O sea, cuando hablo de la magnificencia también me refiero a la magnitud, y vas a ver reflejado ahí la magnitud de lo bueno y de lo malo, de nuestro potencial de creación y de destrucción, pero al final sigue siendo, y lo que a mí me da paz o me da optimismo, es que al final sigue siendo nuestra decisión, como tú decías, John, el camino que vamos a querer seguir. Y desde el punto de vista de la creación, pues no hay nada bueno o malo, todo sirve a un propósito y todo sirve a un objetivo, y que exista este balance de lo positivo y negativo es parte de la existencia de la creación. Pero tú puedes elegir qué rumbo tomar, cómo utilizarlo, como tú decías, John, no solo consumirlo, sino manipularlo, transformarlo, destruirlo, trastocarlo. Y eso es lo que a mí me inspira a través de este texto. Yo recién se publicó, lo leí y lo sigo leyendo, porque creo que no es una lectura que dices, ya lo leí 5 minutos no puedes. Y ya está. O sea, es algo que si te lo tomas en serio y si así lo deseas, puedes ir como frase por frase, e incluso reflexionando, aprovechando estos días, los 5 días de lo que hablábamos de los mayas. Pues creo que este es un gran incentivo, ¿no? Como que puede detonar cosas en ti. Sí, antes de promptear lo que sea y aprenderte fórmulas, que es lo que hace el 99%, y realmente trasciende esto. Para los que quieran leerlo, les voy a dejar la página, es thewaveofcode.com, thewaveofcode.com. Y antes de irme, quiero leerles una última frase. Siento como si estuviera leyendo la Biblia, ¿no? Pero me gusta porque te hace cuestionar. La siguiente es toda una frase, toda una estrofa que viene en una de sus piezas. Dice: ama tu proyecto y lidera sin controlar. No hagas nada y deja que todo se haga. Crea sin poseer. Trabaja sin expectativas. Esta es la más alta realización del ser. Vacíate de todo. Deja que tu corazón se aquiete. Las 10,000 cosas surgen y caen mientras el ser simplemente observa. Crecen y florecen a través de las estaciones y luego regresan a la fuente. Regresar a la fuente es quietud. La quietud es la naturaleza. La naturaleza es inmutable.
inmutable lo llamamos paz. Conocer lo eterno es perspicacia. Desconocerlo es ignorancia. Conociendo lo eterno, la mente está abierta. La mente abierta permite un corazón abierto. El corazón abierto permite la conexión con la fuente graciosa. La fuente graciosa encarna el camino de la naturaleza interior. El camino de la naturaleza interior está en armonía con el ciclo de la vida. El ciclo de la vida gira hacia lo infinito. El cuerpo se desvanece, pero no hay muerte, porque el final es solo el principio. Palabras de Rick Rubin. Pues qué bonito, o sea, insisto, para mí lo esperanzador es que la llegada de la inteligencia artificial, como a su vez lo hizo en algún momento Internet, si bien trae consigo cosas que ya hemos hablado en este podcast, cosas que ya hemos dicho, mucho del pensamiento teatralista, etcétera, pero al mismo tiempo trae estas cosas. Y para mí eso es lo valioso, que podemos hacer y crear desde este lugar, desde la exploración y desde volver al retorno o volver al camino original y volver a cuestionarnos qué pasaba con todas esas escrituras de estos personajes que quién sabe si existieron o nos los inventamos, pero cualquiera que haya sido, es muy interesante ya su propia existencia, al menos en nuestros ideales o en nuestras creencias o en nuestras cosmovisiones. O sea, eso me parece incluso hasta romántico, ¿no? Que imagínate en una historia que avanzamos tecnológicamente solo para darnos cuenta que la respuesta estaba o yacía dentro de nosotros. Eso me parece lo más romántico. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario. O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, hay un proyecto en Davos que llama mucho la atención en muchos sentidos y hace varias provocaciones que quisiera traer al podcast el día de hoy. Primero, hay un lugar que se llama House of Collaboration, que trae un capítulo específico que se llama Jedi, como Jedi, como conocemos el universo de Star Wars por la parte AI al final, Jedi, pero es Jedi House of Collaboration de Davos. Y se hicieron una pregunta importante: ¿cómo podría ser el mundo en el año 2125? O sea, 100 años hacia adelante, Fer. Es una pregunta interesante que de alguna manera, al hacerse de manera seria, porque además en el momento que se plantea la pregunta, crean un informe técnico de Davos Foresight en la edición 2025, donde están intentando responderla, y reunieron a 42 expertos globales para encontrar cuáles son estas visiones y narrativas dominantes sobre ese futuro. Pero quiero poner un pin como de advertencia, que si bien es 100% real, yo lo pienso, ellos sí se están atreviendo a decírselo a sí mismos. El pin es el siguiente: el House of Collaboration está diseñado para el 0.1% superior de los líderes mundiales. Habla de tanto los líderes actuales como los visionarios de la próxima generación. Fer, ¿qué opinas de este statement? Pues que es un statement que va muy alineado con el pensamiento teatralista. Y la verdad estoy en contra de eso, porque en el momento que te dice está diseñado para el X% superior de los líderes mundiales, ¿y en qué momento evaluaron a todos los líderes mundiales? ¿Bajo qué escrutinio para decir que eso es? O sea, mejor que digan, solo queremos que entre la élite de, no sé, de inteligencia o de poder o de dinero o de riqueza. Vale, ahí entiendes que es un club que tiene restricciones. Pero el que te lo digan así es como, a mí ya es como, a ver, entonces lo que me digas ya va cargado de esa connotación. Ya no te tomo tan en serio. Por eso lo puse como un pin a considerar. Siempre hay que preguntarnos de dónde viene la información. Ese es un tema importante que todos los humanos en este momento necesitan desarrollar. No porque se lo preguntes a una IA
y no te enteres de quién lo dijo, no vas, o sea, si no te enteras de quién lo dijo y por qué lo está diciendo, estás malentendiendo la información que te está llegando. Ahora, Fer, ponen lo siguiente, una vez que pusieron esta frase, ponen que los colaboradores de este documento, de este informe de prospectiva de Davos, reúne perspectivas desde Davos hasta el sur global, que es algo que tú y yo de alguna manera hemos estado diciendo, a ver, el norte global necesita incluir también al sur global, ellos lo están incluyendo, abarcando campos que van desde las interfaces cerebro-computadoras hasta la economía ecológica. En lugar de ofrecer solo predicciones, expone cuáles son los puntos ciegos, los silencios estratégicos y las señales ignoradas que configuran el largo arco de nuestro futuro. Por lo tanto, este informe invita a reflexionar sobre lo que hay más allá del ruido, el ciclo de noticias e incluso nuestro propio tiempo. A ver, creo que como todo ejercicio de investigación y en este caso de prospección, se tiene que tomar, como ya dijimos, el primer elemento de dónde viene, porque el creador permea hacia la carga cognitiva, incluyendo vallas o sesgos, que va a traer la información, ¿no? Porque tú vas a preguntar con base en esos sesgos, con base en tu ideología, con base en tu agenda, las visiones que tienes del mundo. Entonces, si vas a dar un informe y viene de Davos y luego te están diciendo que es del 0.1%, o sea, de alguna manera te está diciendo... mentiras no dicen, pero bueno, ahí va. O sea, a mí lo que me gusta de esto es que te lo están diciendo desde el inicio, esto es lo que pensamos. Y eso ya me da una lectura del documento. Ahora, quiero leerlo como viene de Davos, por lo tanto se reúnen anualmente y hay un tema de intereses y de cosas que está persiguiendo la agenda. Me queda claro de dónde viene, pero es uno de los primeros documentos que se atreven a nivel público a poner esa postura. Ahora, menciona algo que me llamó la atención. Esto sí me llamó muchísimo la atención. Y es que se inspiraron en el libro The Good Ancestor de Roman Kusnari para hacer parte de su metodología o de cómo crearon el reporte. Lo cual me parece interesante porque sabemos que este libro pues es un libro de referencia. Es una referencia que tú y yo lo tenemos muy bien evaluada y valorada y que constantemente hemos hablado en el podcast de él. Entonces es como, ¿pero cómo? ¿Cómo se basaron? ¿Qué hicieron? Y bueno, ya cuando te metes es porque tomaron sus principios, que son los principios que él plantea en ese libro, en el de Good Ancestor, y los principios se los voy a decir rápidamente para que tengamos un contexto. El primero es mente, bueno, no es el primero, pero no los voy a decir en orden. Mente de legado, humildad del tiempo profundo, pensamiento catedralicio, imaginación intergeneracional, economía de legado, democracia del tiempo largo, que son algunos de los principios que en el reporte los mencionan como 4 principales, pero que están englobados estos que acabo de comentarles. Eso me pareció interesante y dice que alrededor de estos principios tuvieron como sesiones de trabajo o workshops y bueno. Ahí déjame decirte que se sumaron el Bavarian Foresight Institute. Sí. Y ya en conjunto, o sea, ya estamos viendo varias cosas, el Davos Foresight, el Bavarian Foresight Institute y JEDI, esos 3 actores importantes, trazaron una exploración en 9 dominios clave. Los 9 dominios son humanidad y tecnología, ese es uno, resiliencia climática, gobernanza, comunicación y colaboración, florecimiento humano, salud humana, educación y creación de conocimiento, cultura, comunidad e identidad, y el último, economía, dinero y prosperidad. Ahora, ¿qué puntos clave abordan a su vez estas 9 áreas? Pues mucho de lo que hemos hablado acá y que a mí me gusta como ejercicio, pero, y esto es una crítica no solo, o sea, yo desde el lugar de practicar la prospectiva de manera profesional, creo que es donde fallan muchos reportes, incluyendo este. Que está bien señalar, está bien alumbrar las zonas, está bien poner el foco y eso me encanta, pero se queda mucho en el qué, pero no nos dice cómo. Y creo que ahorita lo que se necesita en este momento, no estoy diciendo que nos den la guía de 5 pasos de cómo salvar al mundo, ni mucho menos,
pero creo que al estar uniendo fuerzas estas grandes instituciones que pues tienen su infraestructura, tienen poder, tienen alcance e injerencia, hace falta más propuestas de las que el reporte proporciona. O sea, para mí le falta profundidad en ese aspecto, porque si este documento va dirigido al 0.1% de personas, es como, órale, va, pues enséñame entonces qué tienes por mostrar. Y en ese sentido sí lo siento flojo, lo siento escueto, o sea, como que se queda mucho en el qué, e insisto, pero no pasa al cómo o qué es, cuál sería el primer paso de cada uno de estos puntos clave de transformación. Una de las cosas, y con esto voy a empezar a cerrar el documento, si tú ya lo quieres explorar, puedes buscar tanto en tu navegador de confianza o tu AI de confianza, pon Davos Foresight Paper y vas a llegar a un sitio de j3d.ai, que es Jedi, el proyecto Jedi, y vas a poder descargarlo. Lo que quiero poner en la mesa, solo como ya contestan un poco de lo que ellos dan un poco de luz sobre esta exploración, encontraron algunas palancas de visión de futuro, son 5. Estas 5 palancas son la paz como catalizador de la innovación, el segundo, aprendizaje post-institucional, el tercero, la gobernanza más allá de los estados-nación, el cuarto, la descentralización resiliente, y el quinto, la tecnología centrada en el ser humano. Que en alguna manera todos estos, Fer, están pasando en su manera más emergente en este momento. O sea, cuando hablas de tecnología centrada en el humano, pues es toda esta discusión sobre la ética de poder desarrollar una IA que esté de alguna manera cuidando el estatus actual del ser humano y no viéndolo solo como un consumidor más que paga un servicio para. Eso es uno. La descentralización resiliente, y si la uno con la gobernanza más allá de los estados-nación, pues tú y yo lo hemos platicado desde hace años, de cómo las compañías tecnológicas que participan ya en un momento de mayor poder que algunos países, pues de alguna manera están controlando la narrativa y condicionando el futuro de muchos miles de millones de humanos actuales con las decisiones que están tomando y el nacimiento de un nuevo compañía tecnológica nación, ¿no? O sea, es parte de estas cosas. Y yo veo, Fer, que este tipo de documentos son tremendamente útiles. Primero, es de los primeros en su tipo que estamos viendo en este pensamiento. O sea, casi todo el mundo hace trabajos de prospectiva hacia 10, 20 o 30 años, pero este va hacia 100 años y no teníamos de alguna manera acceso a un documento de este nivel de tiempo, a menos que sea China, pero no hemos visto en un documento chino oficial porque todo lo tiene totalmente controlado el poder en China. Y este es del otro lado del mundo, cómo se está pensando. A mí me parece un documento para visitar y para hacer muchas preguntas de por qué están viendo lo que están viendo. Sí, sobre todo en la parte, cuando digo resoluciones escuetas u obvias, pues es porque, no sé, en casi todas las secciones donde hay una parte o un apartado que dice el call to action o el llamado a la acción en 2025, sería la traducción correcta, y básicamente es qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora o quiénes deberían estar involucrados. Por ejemplo, en la parte de quiénes deberían actuar, dice comunidades, gobiernos, empresas tecnológicas y educadores. Y es, pues sí, esos son los que tienen que actuar siempre, o sea, como... Sí, pero el cómo, ¿no? Ajá, sí, como todos tienen que actuar, por supuesto, porque son los actores, son los involucrados, ellos son los que tienen que actuar, pero ¿qué? ¿Qué tienen que hacer? Y ya dice, tienen que crear y gobernar de la mejor manera. ¿Sí me entiendes? Como que digo, ok, sí, o sea, pero no sé. Ahora, insisto en lo que tú decías y coincido contigo. Hay un esfuerzo que se está haciendo, que tiene esta perspectiva que ya dijimos. Nuestra labor, como ante cualquier reporte, inclusive los que a Blackboard hace o los que hacen todas las empresas, es cuestionar. O sea, es, como tú decías, John, es, a ver, ¿por qué están diciendo esto? ¿De dónde están diciendo? Esta realidad quizás no coincide con lo que yo estoy viendo o con la región en la que yo estoy. A mí, aunque digan que sí incluyeron visiones del sur global, yo, honestamente, en la gran mayoría de elementos de las 9 áreas clave, no veo las preocupaciones que una persona que realmente vive en el sur global estaría diciendo. ¿Sí me entiendes? Una persona promedio. totalmente. Porque seguro, una persona con privilegio
me queda claro, pero una persona promedio... Es Davos, o sea, sí. Es Davos, se nota el davosiano que está escribiendo. Ahora, yo solo lo dejo como un apunte final. Más allá del escrutinio o la crítica, me parece un ejercicio para tomar como referencia y entonces todos los huecos que no cubre, de alguna manera, estos te están poniendo un camino a recorrer para encontrar nuevos caminos. Creo que de lo que se trata el futuro no se trata de solo señalar con el dedo de quién está haciéndolo bien o mal, sino que aprendo de ti que pueda complementar lo que tú no estás o dejaste de hacer porque no lo podías ver, porque no eres parte del sur global o porque solo estás en Davos y lo haces desde tu escritorio, ¿no? O sea, claro, ¿sí eso me me gusta. Por eso digo que como acto, como una investigación, como una idea, me parece genial y creo que ahora nos toca a nosotros. No voy a decir que seguir la ruta que ellos trazaron porque eso es muy, muy colonialista, ¿no? Ay, vamos a donde ellos van. No, más bien buscar si esa es la ruta, si ese es el camino o si nosotros podemos crear el nuestro o si nosotros podemos abrir una brecha, una grieta y salir del otro lado, ¿sabes? O sea, creo que al final del día esa es la parte crítica que nos corresponde si estamos realmente interesados en diseñar el futuro, que el futuro no solo se diseñe con una perspectiva o desde un lugar en el planeta, sino que realmente todos nos estemos involucrando, porque si no, al no involucrarnos, les damos la razón de que sí, ese es el camino. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fergie, entre muchas de estas, o sea, estamos ya regresando a ver contenidos, eso está pasando. Durante todo el primer semestre del año estuvimos un poco desconectados de nuestro consumo habitual de contenidos. Esta vez nos dejamos llevar por nuestro vibe y vimos una película que, si no me equivoco, está en Prime, en Amazon Prime. Sí. Que se llama The Assessment o La Evaluación, como probablemente lo vayan a encontrar. Honestamente, cuando lo ves dices, no, tengo mis dudas, sobre todo también porque está Elizabeth Olsen. No tengo nada contra Elizabeth Olsen, pero no he visto todavía nada afortunado, a excepción de esta. De ¿Cómo? Assessment. ¿Y WandaVision qué, Jonathan? WandaVision. O sea, a ver, honestamente, cualquier persona que sale en un cómic no está haciendo la actuación de su vida. O sea, no es la actuación de su vida, es el prime comercial de su vida, sí lo es. Pero Fer me parece fascinante. Lo equivale como a ver, no sé, The Truman Show y de repente toda la carrera que tuvo Jim Carrey, que era un bufón y de alguna manera yo no lo respetaba. A partir de The Truman Show lo vi con otros ojos, con un nivel actoral que dices, wow, este cabrón actúa. Esto es lo que me acaba de pasar con Elizabeth. O sea, después de ver The Assessment, dije, wow, actúa. No les vamos a echar a perder la película, pero es una película de ciencia ficción, como del tipo de corte de las películas que nos encanta ver. Y el mundo que plantea Fer es un mundo donde ya la humanidad ya valió madres, o sea, ya pasó todo, no nos dejan ver las ciudades destruidas, no van a ver nada de eso, sino al contrario, van a ver una casita al lado del mar increíblemente bien. De alguna manera nos dejan ver que ese lugar, esa parte de la Tierra es como un área protegida por un tipo domo, como un tipo Truman Show, en donde están nuevamente la humanidad está retomando una nueva oportunidad de volver a crecer. Y el tema de tener hijos ya no es un tema libre que los humanos decidan tener o no, sino es un tema que necesitan acceso. Tú y yo hemos platicado un poco de estas ideas sobre la densidad poblacional en el mundo y en algún momento yo mismo dije, pues deberían de otorgar como la licencia de tener un hijo o no. Evidentemente gané muchas críticas en contra porque esto iría contra todo lo que hemos ganado por siglos de tener la libertad de decidir. Derechos humanos. Sí, eso es un acto totalitario, es una decisión totalitaria. Pues ese escenario es lo que está pasando en la película. Y una pareja de enamorados, donde una de esta pareja es Elizabeth, no es el nombre de Elizabeth, pero la actriz Elizabeth, está junto con su esposo calificando. Por eso se llama la evaluación, porque cada pareja debe someterse justo a una evaluación y si tú la apruebas, eso te otorga el derecho de poder acceder a un embarazo extrauterino. Ojo ahí.
controlado por el Estado. Todo esto es controlado por el Estado decide quién califica, quién no, quién se hace acreedor a la evaluación. Nunca te dejan claro qué es la evaluación. La película te lo va a dejar muy en claro desde el inicio. Ellos entran igual que tú, o sea, ellos no tienen ni idea de qué es la evaluación. Y la evaluación, querido ser humano, ahí sí, agárrate bien del sillón o donde estés sentado, porque tú vas a vivir junto con ellos la evaluación. Sí, eso qué bueno que lo dices. Me encanta porque de alguna forma u otra tú te vuelves partícipe de la evaluación. Y que además te hace, como espectador, te coloca en el lugar de tú también lo permitiste porque lo estabas viendo, ¿sabes? Exacto. En ese sentido es muy, muy, muy inteligente la narrativa porque te hace sentir parte de ese momento que es horrible, angustiante, desesperante, exasperante. Sí. O sea, yo atravesé en todas las... O sea, el estómago así de... Ya, por favor, déjalos en paz. Sí, terminas adolorido. O sea, el mismo dolor que estás sintiendo los protagonistas es lo mismo que tú vas sintiendo. Y más si eres una pareja. Y más si en este momento estás esperando hijos o quieres tener hijos. Esta es una película que te va a definir. O sea, perdón, te puede arruinar las decisiones tanto a favor o en contra. O sea, no quiero caer en ningún bando, sino te puede arruinar la decisión. Pero es una película tremendamente psicológica que lleva al extremo a estos seres humanos, potenciando todas las inseguridades, todas las tensiones. ¡Wow! En verdad yo no esperaba toparme con tremendo peliculón que es de ciencia ficción, y sobre todo que me deja claro que la ciencia ficción no va de presupuestos elevados con naves intergalácticas y robots. O sea, es una mera interacción humana en un contexto donde todo se fue a la chingada, básicamente, y la humanidad está replanteando nuevamente desde el control del Estado qué chingados hacer. Y evidentemente ya se van a enterar de todo lo que va a suceder al interior, pero es algo que debería estar urgentemente en tu agenda de películas a ver, y más si eres o si ya pagas por Amazon Prime. Además, debo decir que Alicia Vikander, que es la antagonista hace un papel extraordinario. O sea, yo realmente dije, güey, ¿qué nivel de actriz? O sea, me hizo odiarla como debió ser, porque así es su personaje. Me encantó. Y bueno, por supuesto que también Elizabeth Olsen y Himesh Patel, que es el esposo o quien hace de esposo, también, o sea, como... Tienes toda la razón. Creo que se siente más como cuando vas al teatro, por lo mismo, ¿no? Porque son todo ocurre en un set. Todo ocurre en un set. Tres personajes. Ajá, es como un teatro para ti. Y ya está. Sí. Y tienes toda la razón. Esta película se la lleva Alicia. O sea, Alicia, como se pronuncia en su país, ¿qué papelón hizo? Sí, prepárate para ver una Alicia en todas las dimensiones donde un humano se puede mover en un rango. De hecho, Alicia interpreta a esta persona que manda el Estado, la que va a evaluadora. Sí. La evaluadora. Entonces, es una hija de su madre. Pero al decirte que la envía al gobierno, ya sabrás estas sensaciones que tú ya debes de tener de... me acaban de mandar a alguien que trabaja en el gobierno. Pues sí, es todo eso y más. El gobierno que tú tienes ahora mismo es una chulada contra lo que ella, Alicia, va a exponer a esta pareja. Es brutal, Fer. Yo no quiero decir ya más, porque decir de más sería como que arruinar la expectativa de la película, pero sí esperen muchas emociones incómodas, tremendamente inteligentes, planteadas una a una y de inicio a fin, donde el fin también está en otro nivel. Y yo nada más voy a agregar algo que voy a dejar en la mesa. Esto fue dirigido y creado por una mujer. Bravo. No se podía explicar más de todo lo que se plantea en el filme si no viene de una postura de mujer. Felicidades. Las narrativas que están creándose, y lo hemos dicho ya muchas veces en este podcast, desde el punto de vista de la sensibilidad, la visión, el contexto femenino, está superando todo lo que habíamos hecho jamás. Así que chapó, Flor Fortune, que un gran trabajo en esta película. Recuérdenlo, Assessment o la evaluación
Acá en América Latina, o al menos aquí en México, lo vimos en Amazon, pero también está disponible en otras plataformas, dependiendo de la regionalidad. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha. Oye, la gente se quedó con esta idea de que íbamos a hacer una segunda parte y que íbamos a hablar de... religión. Ajá. Gracias por traerlo a la mesa porque es un documento muy complejo. O sea, me metí en lugares donde no... Caíste en un rabbit hole. Es un rabbit hole que no quería tocarlo a nivel superficial, sobre todo por las conclusiones que estoy llevando. Unas de esas conclusiones evidentemente tenía que ver con la AI, porque mucho también de lo que está ocurriendo en las nuevas religiones tiene que ver con esto. O sea, tendría que incluir este documento de Rick Rubin como parte tal vez del inicio de una nueva religión, Fer. O sea, es una nueva provocación. Pero ya, o sea, el documento está a 3/4 partes. Sin duda en la siguiente edición del podcast lo hablaremos totalmente. Y también ya se nos viene, Fer, las reuniones del mes, tanto con los suscriptores, es decir, nuestros Patreon, así como los que no son Patreon, Fer. Así que, ¿qué fecha es, por cierto? Bueno, a ver, qué bueno que lo mencionas porque si tú estás escuchando este podcast y te quedas totalmente intrigado o intrigada y quieres saber más, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, porque además ya lo hicimos de verdad lo más asequible posible, porque esto es un trabajal. Tú piensas que hacer un podcast es así como que, nada más voy a aprender un micrófono y hablar. No, hay un gran trabajo detrás, sobre todo de producción que John se encarga de hacer. Por lo tanto, estos contenidos adicionales tratamos de hacerlo lo mejor posible en calidad, pero también lo más asequible para ustedes. Así que ya pueden acceder a nuestro Patreon y empezar ahí con $5 al mes. Y digo la moneda dólar porque, como saben, nos escuchan de muchas partes del mundo y para tener como una moneda equivalencia, común, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, dentro de estas actividades, nos reunimos cada mes con la comunidad. Esta vez va a ser el 29 de julio a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y ahí nos vamos a reunir con la comunidad gratuita y terminando esa reunión nos alargamos y nos seguimos con la comunidad de Patreon. Ya está, así que tenemos una cita pendiente. Gracias por esta edición. Yo fui John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Un último aviso. Este fin de semana, este sábado, tenemos nuestro taller de memes y futuros, que es un taller súper divertido, pero está enfocado en analizar los memes como señales o símbolos culturales de los presentes y los futuros. Es algo que combino, obviamente, la teoría memética, que hay toda una disciplina que se encarga de eso, estudios de la cultura y estudios de futuros. O sea, yo combiné estas 3 disciplinas para crear este taller que, aunque suene muy chistoso y divertido, que sí lo es, también es muy riguroso y te enseño diferentes técnicas, estrategias para capturar señales, enfocado principalmente en los memes. Nos vamos a ver este sábado de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana, hora de Ciudad de México. Y te invito porque todavía hay un par de lugares, así que si estás interesado o interesada, también es un micro taller que tiene un costo lo más bajo que pude tenerlo. Así que visita blackschool.rocks y ahí lo vas a encontrar. O si no, también vamos a compartir el enlace en los comentarios de este episodio. Ahora sí, nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó